En nuestro desarrollo de la explicación acerca de, ya pasamos a mover guardado, planear comprar, y ahora podríamos estar hablando acerca de los procesos. Bien, cuando yo estoy en los procesos, aquí es donde nosotros realmente nos relacionamos más con la supply chain, y dijimos cómo para cambiar esta gestión de pasando de funciones o tareas, donde estábamos relacionando actividades de almacenaje y transporte a funciones y tareas relacionadas por cargos como planear y comprar. Dijimos que supply estaba más relacionado con procesos, pero entonces vamos a tratar de interpretar algunos de ellos o entender un poco más el contexto de lo que significan estos procesos. Hablamos de dos procesos, CRM, CSM, ¿okay? Y luego hablamos de otro proceso que podemos tener acá en la supply relacionado con la gestión de demanda. Vamos a ver qué significa un proceso de gestión de demanda, o cómo abro yo un proceso de gestión de demanda. Cuando yo estoy parado en mercadeo en términos de qué funciones tiene que hacer mercadeo en términos de la relación de productos. Tiene que hacer un diseño y desarrollo de productos, tiene que hacer investigación de mercados, tiene que hacer desarrollo de portafolio o desarrollo y tiene que, por supuesto, hacer todo lo que es la gestión del desarrollo de producto, o toda la función cliente-producto, el desarrollo cliente-producto. Cuando yo comienzo a pensar en el diseño de productos, ¿cómo diseño de productos? ¿O desde dónde arranco yo para el diseño de productos? Aquí yo podría pensar para el diseño de productos, ¿qué podría hacer? Lo primero que tengo que hacer para diseñar productos, investigación de mercado, ¿cierto? Pero relacionados con comportamientos de consumidor. Puedo hacer un análisis de tendencias globales. Puedo hacer el benchmarking de esas tendencias productos. ¿Qué más puedo hacer respecto a diseño de productos? Puedo tener un departamento de investigación, diseño y desarrollo de productos, y está la empresa, y si no la empresa, entonces yo puedo buscar una tercerización. Ok. Digamos que con esto yo hago un diseño de productos. Para investigación de mercados tengo que tener un departamento para estructura de proyectos de investigación. Tengo que comprar conocimiento, comprar investigaciones, conocimiento, bases de datos que hagan terceros. También tengo que control de piso de la investigación, o gestión y control de piso de la investigación que contrato. Por favor, no vayan a ser ustedes de esos profesionales que contratan una investigación y nunca van a ver qué tipo de operación de piso están haciendo o cómo van a estructurar la investigación en el piso. Porque ustedes bien no saben que la investigación de piso o de la estructura que tenga el piso de la investigación es donde usted va a tener confiabilidad o no de los datos. Y lo otro es precisamente la gestión de información. En cuanto al desarrollo de portafolio, ¿qué debería hacer yo para poder diseñar un portafolio? ¿Qué debo de tener claro para yo diseñar un portafolio de productos? Debo de tener claro las capacidades de transformación y producción. Pueden ser propias o contratadas, pero yo tengo que saber si existen las capacidades, la tecnología disponible. Porque muchas veces no se preguntan sobre si la tecnología está disponible o el tipo de tecnología que yo tengo existe para yo poder lanzar una idea o que esa idea llegue
y sea realmente generada. Para el desarrollo de portafolio también tengo que pensar en toda la estructura comercial. Y entonces aquí pues todo lo que es el plan de medios, todo lo que es estructura comercial de ventas. ¿Ya? Y el desarrollo de portafolio, todo lo que es el contexto financiero del mismo. El soporte financiero del portafolio. Aquí puedo tener costos, puedo tener finanzas y por supuesto tengo toda la estructura de inversión para poder lograr. En cuanto al desarrollo de la gestión producto-cliente, está digamos, todo el secuenciamiento de lanzamiento de producto. Tengo también toda la siembra de producto, todo el proceso de siembra de producto. Proceso de siembra en el canal, proceso de siembra en el consumidor. Y por supuesto todo el proceso de estandarización, apertura y estandarización del ciclo de vida del producto. ¿Por qué razón? Porque pues muchos productos cuando se lanzan, por supuesto con la novedad yo puedo registrar algunos tipos de estas tendencias. Y la pregunta es, después del lanzamiento, en cuanto al impacto recibido hasta aquí, ¿cuánto puede llegar a preguntarme si va a haber de compra o no en términos de producto? Y el mercado tiene que estar tratando eso. Ok, aparece entonces ventas. ¿Cuál es la estructura comercial de ventas? Ya mercadeo diseñó producto y la pregunta que yo tengo que hacerme con ventas, ¿cuál es? Yo por aquí los tengo ellos metidos en la pregunta comercial. Y la pregunta comercial entonces me tiene que contestar a mí realmente cuál va a ser la estructura de los canales. Hablamos la clase pasada que estuvimos viendo los canales largos y los canales cortos en términos de logística. Y nos estamos preguntando, yo nada más coloqué aquí ventas, pero ya cuando yo relaciono ventas con la estructura del proceso que quiero hacer, ¿qué preguntas me tengo que hacer? ¿Qué preguntas debo desarrollar? Debo desarrollar la estructura comercial. Sector producto. Entonces me tengo que preguntar cómo va a ser la estructura nacional, regional, local o de foco que yo voy a tener. La estructura canal. Si va a tener canal largo, si voy a tener canal corto. En canal largo si va a tener distribuidores, mayoristas, minoristas, si voy a ir a TAT o si voy a ir directamente a autoservicios o a superetes o canal directo, a canal corto, y la otra es directo. Si voy a tener multinivel, si voy a tener TAT, en fin. No, multinivel no, internet. Ok. Y la estructura de cuotas. Pero yo para responder esto, estructura de cuotas regionales, de zonas, localidad, cliente. Pero también yo tengo que comenzar a hacer un análisis o una investigación sobre la estructura de ventas por parte de la competencia, el sector, y sobre todo las costumbres de los clientes. Cuando yo estoy en las costumbres de los clientes, yo tengo que preguntarme costumbres relacionadas con recepción, colocación de pedidos, frecuencia de pedidos, frecuencias de pagos, y estas son las costumbres de los clientes. Y tengo que preguntarme en cuanto a la infraestructura de la organización comercial, en términos de jefes, jefaturas, en términos de supervisores, en términos de las líneas de negocio y de los portafolios. ¿Ya?
Y por supuesto, ventas tiene que también hacerse una pregunta permanentemente acerca de innovación y desarrollo comercial. Ustedes no se imaginan lo difícil que es este tema para las empresas, la innovación y desarrollo comercial. Se quedan vendiendo como han vendido todo el mundo, porque es que como todo el mundo lo ha hecho así, no se salen de ese patrón y siguen vendiendo de la misma manera. Los exhibidores siguen siendo los mismos, unos exhibidores feos, unas góndolas feas, no tienen mayor estructura. El material POP que uno encuentra normalmente en la calle o que ofrecen como los habladores y todo lo demás para precisamente los supermercados, lo único que causan son bastante bulla. ¿Qué quiero decir con eso? Que ustedes pueden encontrar mucho material POP en un supermercado, pero realmente qué tan efectivo viene siendo ese material. Y cuando les digo material POP, habladores y todo lo demás, entren a un supermercado y comiencen a preguntarse, bueno, ¿qué tipo de información, con qué claridad estoy teniendo yo aquí respecto a este canal que estoy ingresando? Ok, ya tengo la estructura de ventas. ¿Dónde encuentro yo la estructura de producto que esté relacionada con el área de logística? ¿Dónde está logística por aquí metido? Ventas, mercadeo. Logística, ¿de dónde sale? ¿Qué preguntas tengo que hacerme yo a partir de la estructura de ventas o la estructura comercial para poder comenzar a organizar acá todo nuestro comportamiento, todo nuestro proceso logístico? Aquí es donde yo comienzo a abrir varias cosas. Entonces yo podría decir, ok, voy a abrir logística en términos de proceso, en términos de planeación, en términos de compras, en términos de transporte y en términos de almacenaje. Y comienzo a encontrarme que, por ejemplo, en términos de planeación, ¿qué comienzo a organizar? En términos de planeación, mercadeo, ¿dónde participa planeación acá? Podría estar aquí, por ejemplo, en las tendencias globales, aquí con el Departamento de Investigación. Y específicamente yo tendría que comenzar a contestarme aquí, por ejemplo, con el E4. ¿Cómo está relacionado el E4 con investigación? Porque de aquí es donde yo voy a tomar las decisiones. ¿Qué decisiones puedo tomar yo con los E4? ¿Decisiones relacionadas con qué? Planeación, E4. Sí. A ver, otra vez E4. E4. Envase, embalaje, etiqueta, empaque. Ok, y hablábamos que aquí usted tenía la unidad de venta por unidad de producción, y aquí es donde comenzaba su proceso de planeación. ¿Por qué razón? Porque usted comienza en un proceso de planeación con la unidad agregada. Usted tiene una unidad agregada y normalmente la unidad agregada en planeación, ¿cómo se presenta? Se presenta en kilos, toneladas, hectolitros, ¿ya? Unidades, cajas. Sí, pero resulta que esta unidad agregada, la fragmentación va a corresponder de acuerdo al diseño que usted defina para el producto. El diseño específico de E4. ¿Y qué quiero decir con el diseño específico de E4? Pues tan sencillo como que usted me pueda contestar, ok, de acuerdo a diseño, ¿en qué tipo de corrugado va? ¿Con qué tipo de envase va a estar? Si es un envase, como a veces ocurre, si usted puede tener un envase plano, ¿ya? Envase liso de vidrio, o usted va a tener un envase lleno de figuras, por supuesto que corresponde a una imagen, pero aquí de qué estamos hablando, de espacios. Aquí estamos hablando de seguridad, seguridad de producto. Y aquí comenzamos a ver la importancia que tiene el diseño de E4, y poco a poco nos vamos metiendo cada vez más en el componente de planeación desde el punto de vista de investigación, diseño y desarrollo. ¿Qué más? Dígame.
¿Preguntas hasta aquí? Estoy conectando planeación con lo que hace mercadeo y con lo que hace ventas. ¿Ya? Listo. Vamos con el primer enlace, E4. En términos de la estructura y el diseño en la investigación de mercados, ¿qué puedo sacar de aquí? Yo tengo que comprar conocimiento. Resulta que de aquí yo tengo que saber exactamente para planeación, ¿ya? Comportamientos de compra, lugares de compra, ciclos de compra. Yo tengo que saber en planeación si ese producto se está moviendo cíclicamente de acuerdo a donde se encuentre o por el ciclo de vida del producto de acuerdo al mercadeo o por el ciclo de vida del consumidor. Porque una cosa es muy diferente yo entender el ciclo de vida del consumidor y otra cosa es el ciclo de vida del producto. Yo puedo tener consumidores que son jóvenes, ¿ya? Jóvenes, pero resulta que estos jóvenes hace rato me están comprando este producto, por lo tanto están en una etapa de madurez. ¿Qué significa? Todos lo conocen. ¿Y qué ocurre cuando todos lo conocen y yo le meto la mano, por ejemplo, al E4? ¿Qué puedo hacer con un producto? ¿Me lo puedo tirar? Aquí hay un caso muy sonado, muy cercano de dos empresas galleteras que comenzaron una competencia sobre los empaques. No sé si ayer estuvieron viendo ustedes el lanzamiento en televisión de la nueva línea de empaque de unas galletas. ¿Ya? Entonces, tienen que mirar televisión, y televisión local, y tienen que mirar propagandas, porque en las propagandas se dan cuenta de la estructura de productos. Y cuando yo les pido que, por ejemplo, tienen que mirar triales de televisión, ustedes tienen que comenzar a escuchar logística por todo lado. ¿Y qué significa escuchar logística? Que es que cuando le están haciendo un lanzamiento de producto y por acá le aparece una visita a la publicidad que dice nuevo empaque, eso es información logística para ustedes. Y con eso es que ustedes van montando los benchmarking que puedan tener con respecto a los ciclos de vida del producto, los cambios que van a tener o el factor del E4 respecto al producto. Ok, ¿alguna otra función de acá? Capacidades de producción, en fin. ¿Planta dónde está aquí? Planta que tiene que tener en su cabeza muy claro. ¿Esto de quién es? Esto es de planta. ¿Qué quiero decir con que esto es de planta producción? Capacidad. Y normalmente que nos encontramos en términos de capacidad, nos encontramos capacidad diseñada, capacidad planeada y capacidad real. Usted en planeación debe tener los 3 niveles de capacidad. ¿Recuerdan que esa fue una discusión que alguna vez les presenté por allá en pensamiento sistémico? Una cosa es usted comprar una máquina en manuales y esa máquina le dice: esta máquina anda a 1000 unidades al minuto. ¿Ya? Usted se trae la máquina. Hoy dijo: sí, yo necesito esta máquina, 1000 unidades al minuto. La trajo. Trae los instaladores de la máquina. Le instalan la máquina y por el tipo de cables, por la estructura eléctrica, por el tipo de suelo, por todo lo que hay aquí, la máquina le puede andar a 800. Y usted prende la máquina y mientras los operarios aprenden, ¿a cuánto le están dando? A 400. Le estoy hablando de las 3 capacidades: diseñada, planeada y real. Y resulta que usted tiene que trabajar muy de la mano con los operarios y con el jefe de planta, porque realmente, en términos reales, usted tiene que acercar más la producción a las capacidades que pueda tener la máquina. Lo segundo es la tecnología disponible. En términos de tecnología disponible, tiene que ver con este factor de capacidad. Usted tiene que tener una tecnología disponible y un horizonte tecnológico disponible. ¿Qué quiero decir con horizonte tecnológico? ¿Qué es un horizonte tecnológico? ¿A cuántas generaciones de tecnología me encuentro yo con respecto a donde estoy trabajando y cuál es la probabilidad de cambio? ¿O dentro de cuánto tiempo yo voy a necesitar realmente comenzar a cambiar o tener un fundamento de capacidad para poder tener una mejor estructura de capacidad de planta? ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Estrategia comercial de ventas, y aquí nos entra todo el componente de planeación por el lado de ventas. Y
Por el lado del soporte financiero, costos, por aquí nos entra planeación y entonces aquí tenemos toda la estructura de planeación con los BOM, que ya hablamos de esto la semana pasada, cómo un BOM llega a influir realmente en la estructura de producto y para usted poder organizar todo lo que es el esquema de ganancias de producto y gestión del control del desarrollo cliente-producto. Teníamos ciclo de vida, siembra canal. Estos tres realmente, planta tiene que tener muy claro estos tres elementos. ¿Por qué? Digo, planeación, ¿por qué razón? ¿De qué dependerá el lanzamiento de un producto? Dígame. Siembra producto, usted lo tiene que partir en dos cosas, siembra canal y siembra consumidor. Siembra canal es que usted tiene que hacer ciertos eventos con los canales para presentarles el producto. ¿Ya? Usted tiene que reunirse con los compradores de esos canales. Algunos son muy estructurados, usted no puede aparecerse con un producto como de la nada. Usted tiene que hacerle todo un evento de lanzamiento al producto y tiene que invitar a esos canales específicamente a hacer una actividad de ellos. Y usted muestra las bondades del producto, y por supuesto también muestra toda la estructura de precios, de venta, el apoyo que usted le va a dar como empresa a ese producto para que ese canal lo venda. Y por supuesto el canal le va a estar preguntando a usted, bueno, sí, yo le abro espacio para venderle este producto, pero usted cómo me va a ayudar a mí. Y ahí es donde viene todo el proceso de siembra. No todos van a las reuniones de lanzamiento, tampoco todos los que van a la reunión de lanzamiento le van a ayudar a usted o van a asumir que ese producto le sirve, y tiene todo un proceso de soporte con ellos. ¿Ya? También tiene todo un proceso de retroalimentación, porque los canales van a aprender, o los canales son los que más conocen a sus clientes, y usted va a tener que aprender con ellos, o de la mano con ellos, la información disponible para saber si su producto está realmente llegando al consumidor final o no. Siembra al consumidor, ¿qué puede significar? ¿A qué le suena siembra al consumidor? Ustedes van al supermercado y encuentran nuevos canales. ¿Qué ahora último que se han encontrado nuevo? Hablemos de Mecato. Snacks, galletería, ¿algo nuevo? Los Doritos enroscados. ¿Cuáles? Los Doritos. Doritos. Ya no un triángulo, sino que los Doritos están enroscados. ¿Y eso nuevo? Pues, ¿Y cuántas recompras has tenido? No más. No ha vuelto a recomprar. ¿Te llama la atención volverlo a comprar? no, pues es lo mismo, porque están enroscados. Por eso, no generó en ti nada. Así. Línea muerta. ¿No más? Ajá, Listo, ¿qué hacemos para despertarte? Eso es lo que yo me tendría que preguntar como mercadeo. ¿Cómo hago para que una persona joven, porque estamos hablando de un perfil donde supuestamente es mecatero y todo lo demás, ¿ya? Está dentro de la categoría de mi producto y resulta que me contesta y me dice no, no existió, realmente pasó inadvertido? Los productos también tienen que cuidarse mucho de no hacer canibalismo, ¿no? O sea, como que no, esa participación de mercado no se a los delitos normales. No, hay que pensarlo, pero también intencionalmente hay que hacerlo. ¿Sí? Muchas veces tú necesitas comenzar a cañonalizar, fragmentar precisamente para llegar a áreas de porcentaje de mercado que no has estado presente, porque no has presentado un producto absolutamente enfocado a eso. ¿Ya? He estado haciéndole como la observación, porque realmente la observación han visto la nueva presentación en frisbee de gaseosa más pollo, con papas. El diseño de la copa que traen es un diseño bien jalado. Vale 8.000 pesos, ahorita la cantidad de papa y... Por eso, es que yo a usted cómo le doy, a ver, ¿cómo yo le endulzo al gato las paticas para que se quede en la casa? Le doy primero bastante comida. ¿O no? Claro, usted sale, uy, esto paga, recompra. Y entonces 2, 3, 4 veces tal vez le voy a dar como lo mismo y después comienzo a colocarla en el nivel justo de costos bien hechos. ¿Ya? Y usted puede hacer ese proceso de siembra. Tranquilamente usted lo tiene planeado de tal forma que usted sabe a cuánto tiempo usted ya le va a dar
al consumidor una relación costo-beneficio que ya es beneficioso para usted. Pero usted tuvo que verlo enganchado primero. Ok, ¿cuántas cosas tiene que saber planeación del área comercial? Estoy parado aquí. ¿Cuántas cosas tengo que saber? Y normalmente nosotros, ¿qué nos dicen en logística los de planeación? No, usted lo único que tiene que saber es el histórico de ventas, histórico de ventas reales, para hacer forecasting. Y usted tiene que estar muy preparado para sacar diferentes modelos matemáticos para hacer forecasting. Listo, no más. Ahora, ¿qué me dicen? Claro, este es el enfoque de planeación de qué tipo. Desde el punto de vista logístico, logística. Contésteme esto específicamente. Y que quede claro que no estoy diciendo nada en contra de estos modelos, no. Pero desde el punto de vista de supply chain, ¿usted qué tiene que saber? La estructura del canal. Tiene que ir hasta acá. Y tiene que comenzar a tirar estos lazos azules para comenzar a entender. Y no he tocado todavía los lazos de acá de ventas. Veamos qué tengo que hacer en términos de ventas. Aquí estoy conectado con mercadeo. Estábamos con ventas. ¿Qué tengo que conectar en términos de planeación con ventas? Ventas. La estructura del canal. ¿Ah? La estructura del canal. Todo este cuento de la estructura de canal es de planeación. Pues muy simple. ¿Por qué razón? Porque es que esta estructura del canal le va a dar a usted los comportamientos de demanda. Ok, comportamientos de demanda. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Todo lo que es estructura de ventas y todo lo que quiere costumbres de los clientes, porque esta recepción, toda esta parte de aquí, más todo lo que es la estructura de ventas, usted tiene que conocerla muy bien. ¿Cuándo los logísticos salen con ventas a visitar clientes? Nunca. Son contados. ¿Cuándo los logísticos se preocupan por conocer los comportamientos de los canales? Quiere decir cuáles son sus áreas de recepción, a qué hora reciben, con qué tecnología reciben, cómo almacenan sus productos. Nunca. Ya. ¿Cuándo ustedes en planeación se pueden interesar por lo que está pasando acá en ventas? Cuando miren esto de otra manera y se den cuenta que ustedes tienen que ir de la mano con la gente de ventas precisamente para poder estructurar todo el proceso de planeación del canal. Si usted no conoce los canales por dentro, las costumbres que ellos tienen, dónde colocan los productos, cómo los colocan, usted no va a tener la visual de piso, porque hasta aquí va a tener la visual de idea referente a mercadeo, pero allá no va a tener la visual de piso. Ok, compras. ¿Qué tiene que saber compras de mercadeo y de ventas? Si yo estoy en logística, ¿qué me dicen? Compras. Compras no tiene que hablar con mercadeo. Compras no tiene que hablar con ventas. Como quien dice, compras solo compra. ¿Ya? Y volvemos al cuento de que los compradores son simplemente cotizadores. No, un comprador moderno, ¿cómo es? Un comprador parado con mentalidad de supply chain, ¿qué hace? Términos de mercadeo. Compras. ¿Qué tiene que ver con investigación, diseño y desarrollo de producto? ¿Alguna idea? Gracias, por fin, ya están respondiendo, qué bien. Estructura de los E4. ¿Y estructura con qué lo relaciono? Disponibilidad de proveedores, ¿cierto? Afortunadamente hay empresas que tienen una visual de supply chain respecto a compras y, por ejemplo, hay insumos en algunas empresas contadas obviamente, pero hay insumos que compras para llegar a cambiarlo
tiene que hacer todo un proceso de protocolo con mercadeo. No lo puede cambiar. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque investigación y desarrollo encontró algunas características propias, específicas de determinada materia prima, estoy hablando en la estructura físico-química, que son las que le dan la razón de ser para generar la publicidad acertada que el consumidor va a entender. Si usted donde compra simplemente por una orden de una cotización, va y la cambia, ¿qué puede estar haciendo? Se tiró todo el producto, se tiró mercadeo, se le vino abajo todo el producto, solamente porque usted creyó que había encontrado una materia prima más barata y resulta que no era nada de eso. Ok, ¿qué más tienen que aprender compras de acá? Investigación y desarrollo. ¿Qué más tienen que aprender compras? Tienen que conocer, por ejemplo, gestión de piso, gestión de información. Estábamos hablando de comportamientos. Aquí esta parte es muy importante para los compradores, también precisamente para el desarrollo de los productos. Dígame. Tecnología disponible, ya le contesto. Gestión de piso quiere decir piso. No es piso. ¿Y qué significa piso? Todo lo que se desarrolle en el piso. No hay ningún concepto, ya sea la planta, el lugar de investigación, el lugar de venta, eso es piso. ¿Ya? Vaya, págase el piso. Entonces, ¿qué quiere decir? Si usted es comprador, por favor, necesito que vaya al piso allá de los clientes. Y necesito que hable con ellos en términos de las materias primas que tú compras. Eso es como uno tener estructura de piso con los compradores. Ok. ¿Qué más tenemos en términos de compras? ¿Qué más tenemos que relacionar para compras? La tecnología disponible. ¿Por qué razón? Porque hay tecnologías para las cuales no hay materias primas todavía. ¿Ya? O resulta que esas tecnologías exigen unas materias primas que se le van a volar de cualquier criterio que usted tenga de la relación costo-beneficio o el presupuesto de la estructura de precios del producto. Son materias primas muy costosas que usted no va a tener acceso a ellas. Algo más en términos de soporte financiero, por el lado de costos, compras tiene que estar muy al tanto porque compras es un creador de valor o un destructor de valor. ¿Cuándo destruye valor compras? ¿Ya? Ok, ¿qué tiene que ver compras con canales? Podríamos hablar con la secuencia de lanzamiento porque es muy importante. ¿Qué significa que compras tengan que ver con la estructura de lanzamiento? Pues precisamente con la disponibilidad de las materias primas, disponibilidad de materias primas a partir de los clientes. Eso es lo que tiene que ver, o es la parte más importante que tiene que tener compras. ¿Cómo así estructura de lanzamiento? ¿Cómo? Estructura de lanzamiento. Yo, director o gruper o director de producto o gerente de producto, yo digo, listo, no, lanzamiento de producto se va a hacer y hago todo el cronograma y el PER. Ok. Día 0, día D de lanzamiento de producto es aquí. El producto tiene que estar aquí. Previo tienen que estar todos los canales disponibles. Previo, en paralelo, tiene que estar toda la publicidad lista. Previo, antes del canal, pues tiene que estar el producto terminado listo. Para que el producto terminado esté listo, tiene que estar planta lista. Y para que esté planta lista, esto tiene que estar con la materia prima. Y para tener materia prima, tengo que ir donde los proveedores. Esto es logística. ¿Ya? Pues ahora que ya cuando compras distribuye valor, ¿cuándo? Compras, destruye valor cuando te trae materias primas que no te van a ni a estar dentro de la estructura de costos, ni a estar dentro del desarrollo del proceso productivo. Es que conseguí un empaque de la China, no sé cómo, casi a menos de la mitad del precio. Perfecto. Y resulta que comienza a meterlo en máquina y eso comienza a atascarse todo el tiempo. O lo metes en máquina, funcionó perfecto, todo el mundo está feliz y resulta que el consumidor final comenzó a desprenderse, a migrar producto, a sudar el producto, bueno, en fin. Y ahí es donde compras tiene que estar pensando en todos los posibles sí, qué puede pasar con determinadas materias primas que yo considero respecto al comportamiento del consumidor, al comportamiento de los canales. Tienen que hacerse todas las preguntas. Ok, compras con respecto a los canales, yo podría decir que dependiendo de los canales, por supuesto va a estar en la estructura de canal muy pendiente
del comportamiento de los E4 respecto a los canales. Esto es compras, comportamiento E4 contra canales. Ok. Eso en cuanto a canales. Y de pronto, en investigación de ventas tengo que ver muy bien Con respecto al costumbres de los clientes respecto, por ejemplo, a todo lo relacionado con E4, específicamente con empaques y con embalajes. Porque hay una condición en las costumbres de los canales que pueden variar completamente los productos. ¿Quién me iba a preguntar algo? Yo te iba a preguntar que si allí la relación de comportamientos de 4 versus los canales es porque el producto debe estar dispuesto de alguna forma para poderlo distribuir. Sí, tenemos que hacer unos ejercicios con unas cuantas cajas corrugadas, porque ustedes tienen que aprender a leer cajas corrugadas que no saben leerlas. Están llenas de información logística y pasamos inadvertidas por ellas, tienen que aprender eso. La caja corrugada te dice, por ejemplo, información como no estimará más de tanto. Y tú tienes que ir a verificar porque le tienes que hacer auditoría a los canales, cómo está manejando tu producto, logísticamente hablando. Y resulta que uno muchas veces lo que se encuentra en los canales es que nadie respeta ni siquiera esos avisos. No colocar a más de tantas cajas, no hacer esto, no hacer lo otro, y le colocan al lado lo que sea. Lo ponen al lado de, por ejemplo, típico, de la más común, el error más común que hay es los chocolatines. Todo lo que es chocolatina es higroscópica. Y eso significa que le coge el olor que tenga al lado. Y al lado le colocan el bulto de cebolla. ¿Ya? Entonces chocolatina con sabor a cebolla como que no pega, ¿no? ¿Ya? Colocan maíz, estoy hablando de los graneros. Y resulta que muchas veces los graneros, o a los graneros van, o a los distribuidores, a los mayoristas sobre todo, tipo Santa Elena o cerca de las galerías, van y compran los tenderos y usted termina comprando algo que no sabe ni siquiera cuál es la custodia, ni tampoco sabe ni siquiera cuál ha sido el proceso de seguridad que tenga ese empaque alrededor de todos los canales. Almacenaje, ¿qué tiene que ver mercadeo? ¿Qué tiene que ver almacenaje con mercadeo y con ventas? ¿Qué tiene que ver transporte con mercadeo y con ventas? Y aquí vamos a tener que comenzar a tirar líneas por todo lado. Porque respecto al diseño de producto, en el comportamiento, se va a tener que ver transporte. ¿Qué descubrieron ustedes haciendo el ejercicio del transporte personal? No hay respeto por la caja de frío. Uno, ¿qué más descubrieron? A veces se fijan en que las rutas sean cortas, pero no cubren las suficientes variables para que el producto llegue con buena calidad al hogar. Ok. ¿Qué más descubrieron? Pues más que muchas veces el diseño del producto es, pues el diseño es súper innovador o bueno, algo así, pero por lo menos a la hora del empaque o de que las cajas por su forma o algo que para los camiones o algo así, no caben suficientes, entonces los costos de transporte son mucho más altos, o no se pueden acomodar porque me dañan. Ese tipo de cosas no tienen en cuenta. Ok. ¿Y ustedes en el transporte personal qué más descubrieron? ¿Qué más descubrieron en el almacenaje personal? ¿Qué encontraron en el almacenaje personal que ustedes puedan decir? Es algo así como esto: conviértanse ustedes mismos en objeto de estudio logístico, de comportamiento del consumidor en términos logísticos. Y díganme si transporte y almacenaje no tiene que ver algo con ustedes. ¿Ya? Profe, pues nosotros hicimos como un paralelo entre la logística reversiva y de pronto el uso de la ropa. Pues, o sea, digamos como la batería la usan, luego tienen un proceso como, no sé, algo que les hacen para que las regresan al sitio de almacenaje y vuelven y entonces la ropa... ¿Por qué cree que hay tanto taller de arreglo de ropa? Usted por donde vaya, comienzan a abrir talleres.
¿Qué significa eso? Se reutiliza. Claro, es puro reuso, puro reciclaje. Y la reversa, vuelta. Claro. Y uno, de pronto, uno tendría que ponerle más cuidado a ese tipo de comportamientos en términos de los consumidores con sectores específicos. Ok, transporte entonces con mercadeo. Tenemos por aquí, investigación del conocimiento, comportamiento. Tiene que ver mucho con estas costumbres relacionadas con transporte. Y por supuesto hay una relación muy fuerte con la estructura de los canales con respecto al transporte, porque es que de acá de esta estructura de canales es que usted va a poder saber cómo va a ser la estructura de transporte. Resulta que muchas veces, o la gran mayoría de veces, a transporte simplemente llega el pedido y transporte se da cuenta que hay un nuevo cliente simplemente porque llegó una nueva orden. Pero no hay una planeación, una anticipación para uno saber si realmente ese va a ser el transporte adecuado. Las costumbres con los clientes es importante en términos de transporte porque muchos clientes, sobre todo usted lo encuentra en los clientes populares o en los clientes TAT, tienen resabios, por decir algo así, con respecto a la recepción y el transporte adecuado. Con respecto al almacenaje, tiene que ver mucho con el desarrollo del producto, porque en el desarrollo del producto, con respecto al almacenaje, es donde usted se va a colocar o va a encontrar los requerimientos de temperatura, humedad, todo lo que sea relacionado con luz, manejo de luz o efecto de la luz sobre los productos. En términos de tecnología disponible y capacidades de producción, usted tiene que de aquí sacar información que le permita anticiparse a cuánto tiene que ser las dimensiones de los almacenajes que usted debe realizar. Y por supuesto tenemos la estructura de canal, también cómo influye en términos del almacenaje, en especial qué tan lejos o cerca usted va a estar de determinados canales y con las costumbres también con respecto al almacenaje. Ok. ¿Qué hemos hecho hasta aquí? Dijimos que ustedes ya conocen las 4 actividades grandes de logística relacionadas con planear, comprar, almacenar, transportar. Pero cuando comenzamos a integrar estos elementos de esta forma y yo comienzo a buscar la gestión de la demanda y estoy tratando de hacer un proceso de gestión de demanda, ¿qué me encuentro? Proceso de gestión de demanda. Que cuando aplico todo esto respecto a un proceso relacionando las actividades logísticas, ya estoy relacionando la supply chain. Ok, ya tienen ustedes el primer mapa del proceso del proceso de gestión de la demanda desde el punto de vista de supply chain, aplicando los 4 factores de logística. Si nombro a alguno de ustedes gerente de supply chain y le pido que me organice la gestión de la demanda, ¿qué debe hacer? ¿Para qué sirve ese gráfico? Y aquí llevamos nada más gestión de la demanda, nos falta SCM, CRM, nos falta el proceso fulfillment, el order fulfillment, nos falta el proceso de gestión de desarrollo de producto, nos falta el de logística reversiva. Son 12 procesos, más o menos los que hay que organizar. Ok, ya fueron ustedes a la calle, ya hicieron entrevistas. ¿Qué les dijeron cuando ustedes preguntaban qué logística y qué supply chain? ¿Alguna diferencia? ¿Qué encontraron? La logística está dentro de la supply chain. Sí, le dicen a uno, la logística está dentro de la supply chain. ¿Les quedó claro por qué la logística está dentro de la supply chain? ¿En las entrevistas se los explicaban así? No. Esto es lo que significa la logística está dentro de la supply chain. Sí, ya, ahora sí la tenemos más clara. El asunto es que yo tengo que coger cada línea de eso y comenzar a definirla en términos de qué. De funciones, tareas, indicadores.
para yo poder llegar a estructurar una supply chain alrededor de estas 4 actividades con respecto al proceso de gestión de la demanda. Después de tener esto, entonces yo ya puedo tener un pensamiento mucho más estructurado en la gestión de demanda y ya puedo comenzar del proceso de SIOP, que en inglés pues significa ventas y operaciones. Que realmente no es solo ventas, porque aquí tenemos que salirnos un poco más, porque realmente deberíamos decir que es comercial. Es ventas, mercadeo y operaciones. ¿Ya? ¿Quiénes son los que tienen en la cabeza las capacidades de producción normalmente en las empresas? Normalmente es solamente planeación, pero realmente los 4 deberían tener muy claro las capacidades de producción, las capacidades de operación, porque de eso va a depender si va a haber producto o no, si necesitan transporte o no, si necesitan almacenaje o no, en fin. ¿Ya? Esto es supply chain. Por supuesto necesitaríamos 12 tableros de esto explicando cada uno de los procesos. Preguntas sobre lo que significa supply chain en términos de organizar un proceso. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Recuerdan lo que escribieron en el caso, el comentario? ¿Sí recuerdan lo que escribieron en la entrada de comentario? Más o menos. Ok. ¿Cómo va cambiando 3 clases atrás a lo que llevamos ahora? Si yo a esta altura ya les comienzo a preguntar qué significa para ustedes supply chain, ¿qué me contestan? Dícese de ¿qué es supply chain? Sí, definitivamente integra, pero más que integrar, ¿qué hace? ¿En qué convierte todo esto? Ya no estamos hablando de planear, ya no estamos hablando de comprar, ya no estamos hablando de nada separado. Bueno, vamos a tener que seguir trabajando sobre ese significado entonces. ¿Alguna pregunta?